Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Ánimo en Cristo Jesús. Vamos a empezar nuestra clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, un saludo para la Legión de María, un saludo para todos los que se están conectando a través del Facebook. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy empezamos a estudiar el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. Qué importante es conocer el catecismo, qué importante es conocer la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de Cristo. ¿De qué nos habla los números 1322 al 1344 del Catecismo de la Iglesia Católica? Nos habla del sacramento de la Eucaristía. Vamos a hablar hoy del sacramento de los sacramentos, que es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo y nosotros debemos ser full eucarísticos. ¿Se entiende lo que he dicho? Debemos ser full eucarísticos y recontra marianos. ¿Cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica el sacramento de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida de la Iglesia? La fuente de la vida de la Iglesia es la Eucaristía. De la Eucaristía mana la gracia. De la Eucaristía mana la vida de Cristo. De la Eucaristía mana el Espíritu Santo. Qué importante es tomar conciencia de que la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, es la fuente de la vida de la Iglesia. Y es el culmen de la vida de la Iglesia. Es decir, la Eucaristía es lo máximo. El mayor encuentro que puedo tener con Cristo es el encuentro eucarístico. Queridos hermanos, repito, el mayor encuentro que puedo tener con Jesús es el encuentro eucarístico. Vivamos bien la Santa Misa. La Eucaristía es la fuente y es el culmen de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324. Fíjense lo que nos dice el Catecismo. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Si nosotros somos recontra eucarísticos, vamos a estar siempre llenos de Cristo, vamos a ser sagrarios vivientes, vamos a estar de verdad ungidos por el Espíritu Santo. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Queridos hermanos, valoremos la Eucaristía. No faltemos a misa, salvo que estemos enfermos o que estemos en un lugar donde no hay una iglesia o que tengamos que cuidar a un enfermo y no podemos dejarlo solo. Valoremos la Santa Misa. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Dice el Catecismo
de la Iglesia Católica en el número 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Por eso, cuando se ataca a la Eucaristía, se ataca a la Iglesia. Por supuesto que se ataca al mismo Cristo. Tenemos que cuidar todos los detalles que tienen que ver con la Eucaristía. Vivamos bien la misa. Hay que meternos con todo nuestro ser en la celebración eucarística. Por supuesto, cuidemos la Sagrada Comunión. Hay que comulgar en gracia de Dios, no en pecado mortal. El pecado mortal es un pecado grave, un acto grave hecho con conocimiento y voluntad. Si hemos cometido un pecado grave, tenemos que confesarnos. Hay que recibir la Eucaristía con el corazón limpio, en gracia de Dios. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Eucaristía, repito, es una palabra griega que significa acción de gracias. Así que ya saben que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. La Eucaristía es acción de gracias a Dios. Las palabras Eucharisteín, Eulogeín, recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. La Iglesia ha tomado esta palabra, Eucaristía, para hablar de este sacramento, de los sacramentos, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, puesto que Eucaristía significa acción de gracias. Las palabras Eucharisteín, palabra griega, Eulogeín, palabra griega, recuerda las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. ¿Qué significa esto? Los judíos bendecían los alimentos y hacían una Eucaristía, Eucharisteín, Eulogeín. Eulogía significa bendición en griego. Repito, eulogía, ¿qué significa? Bendición. Y Eucaristía, acción de gracias. Los judíos hacían la Eucharisteín y la Eulogeín, sobre todo durante las comidas, daban gracias a Dios por la creación, por la redención y por la santificación. Hay que bendecir los alimentos, queridos hermanos. Tenemos que bendecir los alimentos, no podemos comer como paganos. Los paganos son los que no creen en Dios. Si no tienes mucho tiempo, haz la bendición corta. Jesús de Belén, tengo hambre, amén. Si tienes más tiempo, haz la bendición larga. Bendigamos, bendigamos, que el Señor aumente el hambre que tengamos. Hay que bendecir los alimentos. No nos olvidemos que debemos ser agradecidos con Dios. Y la mejor manera de ser agradecidos con Dios es participar de la Santa Misa. La Santa Misa es acción de gracias. ¿Qué otros nombres recibe la Eucaristía? Banquete del Señor, fracción del pan, asamblea litúrgica, memorial de la pasión y resurrección del Señor. Santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Fíjense cuántos nombres recibe la Eucaristía. Banquete del Señor, fracción del pan, asamblea litúrgica, memorial de la pasión y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial
dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1329. La Eucaristía es el banquete del Señor. Nos vamos al cenáculo. Participamos de la cena del Señor. En la última cena Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete del Señor. Y tenemos que participar de ese banquete con fe, con piedad, con amor, con un corazón limpio. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1329. La Eucaristía es la fracción del pan. Acuérdense ustedes de los discípulos de Emaús. ¿En qué momento los discípulos de Emaús reconocen a Jesús resucitado? Cuando Jesús hizo la fracción del pan. San Pablo dice que participamos del mismo pan, del pan eucarístico. La Eucaristía es la fracción del pan. Y todos tenemos que participar del mismo pan, del pan eucarístico. Repito, y participar del pan eucarístico nos compromete a vivir en gracia de Dios. Tenemos que vivir en gracia de Dios. Pecadores somos todos, que quede claro. Pero pecadores que aman a Jesucristo, pecadores que quieren convertirse, pecadores que abren sus corazones a la infinita misericordia de Dios. Así que a esforzarnos por tener un corazón limpio, por vivir en gracia, para poder recibir correctamente la Eucaristía. Asamblea Eucarística, en griego sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1329. Cuando nosotros participamos de la Santa Misa, está toda la Iglesia. La Iglesia es asamblea, en griego sinaxis. La Iglesia es congregación, la Iglesia es comunión. Y aunque el sacerdote esté solo celebrando la misa, en realidad no está solo, está toda la asamblea, toda la Iglesia del cielo, la Iglesia del purgatorio y la Iglesia peregrina. Asamblea eucarística es una expresión que se aplica a la Santa Misa. Porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1329. Santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1330. La Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo. No es que se repite el sacrificio de Cristo en la cruz. No es que se repite lo que pasó en el Calvario, se actualiza el único sacrificio que salva, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. La misa es santo sacrificio. Y en la misa todos nos unimos y nos insertamos en el único sacrificio que salva, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. ¡Qué bonito! La Eucaristía es la celebración de los santos misterios. Padrecito Carlos, ¿cómo es posible que Jesucito esté oculto bajo la apariencia de pan y bajo la apariencia de vino? Estamos hablando de los santos misterios. No te lo puedo explicar al detalle. Esto nos supera. Es el sacramento de nuestra fe. Celebrar la misa es celebrar los santos misterios. Es la santa y divina liturgia.
Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1330. Nosotros tenemos que adorar el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. La Eucaristía es santa y divina liturgia. Celebramos los santos misterios en la misa y el Santísimo Sacramento es la hostia consagrada. Y cuando nosotros vamos a la capilla del Santísimo Sacramento, vamos a adorar a Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro médico. Hay que ir a la capilla del Santísimo Sacramento. Ahí está Jesús esperándonos. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1331. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, entonces estamos viviendo la Sagrada Comunión. Cuando nosotros comulgamos, siempre con las debidas disposiciones, en gracia de Dios, sabiendo a quién vamos a recibir, habiendo guardado el ayuno eucarístico, también nos unimos a los demás. Quien recibe la comunión tiene que caracterizarse por ser una persona que forja comunión, no por ser una persona conflictiva. Tenemos que ser personas que forjan comunión. Estamos llamados a ser Cristo para los demás. Estamos llamados a hacer un buen ambiente ahí donde estamos. No podemos ser una persona puente roto. ¿Saben por qué persona puente roto? Porque nadie lo pasa. No, tenemos que ser personas que reflejan a Cristo, amables, caritativas, alegres, que forjan siempre comunión. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1332. Antiguamente, cuando terminaba la Eucaristía, el sacerdote que celebraba en latín decía ite missa est. Ite missa est significa están enviados. Missio en latín no significa el que está arrancado, el que no tiene plata. Missio en latín es envío, ¿de acuerdo? Repito, missio en latín no es el que está arrancado, el que está aguja. No, missio en latín es enviado. En la misa te llenas de Cristo y Cristo te envía a evangelizar. Así que cuando yo te diga, estás misio, ya sabes, estás enviado. ¿Estás misio? Padrecito, estoy aguja. No, tú estás enviado. Tienes que evangelizar a tiempo y a destiempo. Ite missa est. Están enviados. Ustedes son muy inteligentes, ya han retenido los nombres de la Eucaristía. Vamos a recordar: banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Por lo tanto, fíjense cuántos nombres tiene el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo, es el banquete del Señor, es la fracción del pan, es la asamblea eucarística, es el memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Es el santo sacrificio, es la santa y divina liturgia, es el santísimo sacramento, es la comunión, es la santa misa. Hay que ser full eucarísticos. ¿Qué fundamentos bíblicos tenemos sobre la Eucaristía? Los signos de pan y vino en el Antiguo Testamento, el discurso del pan de vida que hace Jesús y que está en Juan 6, y los relatos de la institución del sacramento que lo tenemos en los sinópticos y en Primera de Corintios. Por lo tanto, tenemos fundamentos bíblicos
para hablar de la Eucaristía. Hay fundamentos bíblicos. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1334. ¿Qué nos está diciendo este número? Que en el Antiguo Testamento tenemos que el pan y el vino son signos, son ofrendas. El pan y el vino aparecen como ofrendas, ofrenda del hombre a Dios, que da gracias a Dios por los frutos de la tierra. Pero también en el Éxodo tenemos los panes ácimos. La Pascua judía se celebraba con los panes ácimos, pan sin levadura. Y además tenemos el maná, el pan bajado del cielo. Dios alimenta a su pueblo en el desierto con el maná. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pan y el vino aparecen como signos que van anunciando la Eucaristía, van anunciando el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Son anuncios. Ahora bien, para hablar de la Eucaristía, nosotros tenemos que ir al Nuevo Testamento. Tenemos que ir al Nuevo Testamento porque es en el Nuevo Testamento donde está la institución de la Eucaristía. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Juan 6. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1338, nos dice que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y San Pablo, en 1 Corintios, nos hablan de la institución del sacramento de la Eucaristía. Y además, cuando leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, ahí tenemos el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Por lo tanto, que quede claro, recontra claro, que la institución de la Eucaristía está en la Biblia. Jesús ha dicho: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54, si la memoria no me falla. Y si me falla, voy a tomar más agua de manzana. Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Juan 6, versículo 51, versículo 54, versículo 56. Abran sus Biblias. Juan 6, versículo 51, versículo 54, versículo 56. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1406. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan, Hechos 27. Desde entonces, hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1343. Queridos hermanos, desde que Cristo ha resucitado, la Iglesia, ungida por el Espíritu Santo, celebra la misa. Todos los días se celebra la misa, menos el Viernes Santo. Todos los días, en todo el mundo,
se celebra la Santa Misa. Qué importante es darnos cuenta que la misa es lo máximo. Es el mayor encuentro que puedo tener con Jesús resucitado. Vamos a hacer el resumen. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. La fuente de donde manan todas las gracias. Y la Eucaristía es el culmen de la vida de la Iglesia, es lo máximo. Es algo que no podemos explicar con palabras, que Jesús, nuestro Señor, se haya quedado realmente presente bajo las apariencias de pan y vino. Es la locura del amor de Jesús por nosotros. El amor hace locuras. Eucaristía significa acción de gracias. Existen diversos nombres para hablar de la Eucaristía. Hemos mencionado varios nombres. Ustedes tienen una gran memoria, ya han retenido los nombres que se aplican a la Eucaristía. Por ejemplo, tenemos banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Voy a hacer una pregunta con premio. Voy a invitar un ceviche en carretilla con tifoidea de yapa. No, mentira, un librito sobre la Virgen, pequeñito. ¿Qué significa misio en latín? ¿Quién escribe primero? ¿Qué significa misio en latín? Quien escribe primero se lleva su librito de la Virgen María. ¿Qué significa misio? M-I-S-S-I-O. No me digan estoy aguja. ¿Qué significa misio? Enviado. Nuestra hermana Blanca Barazor y Janet Mayurí se llevan los premios. ¿De acuerdo? Muy bien. Blanca Barazor y Janet Mayurí. Misio es enviado. Muy bien. Los relatos de la institución de la Eucaristía están en los sinópticos y en Primera de Corintios. Aquí tenemos estas citas para que ustedes abran sus Biblias. Lucas 22, 7, 20, Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 2 al 25, Juan 6, 51 al 56, Primera de Corintios 11, 23 al 25. Lucas 22, 7, 20, Mateo 26, 17, 29, Marcos 14, 12, 25, Juan 6, 51 al 56, Primera de Corintios 11, 23 al 26. La misa es lo máximo. Un saludo para Juan Diego, mi pequeño acólito que ha viajado a Trujillo. Veo que su mamá se ha conectado y le he dejado como tarea a Juan Diego que siga participando los domingos en la misa y en Trujillo y que se presente a su párroco y que diga que ha sido monaguillo de un pecador, el padre Carlos Roset. Y el padrecito de allá seguramente lo va a recibir al toque. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida
para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a responder una pregunta que está aquí de nuestra hermana Katy Villarreal, una de las místicas que tenemos aquí en el santuario. Hace una muy buena pregunta sobre los panes ácimos y las hierbas amargas. Esto ustedes lo pueden leer en el relato que hace el Éxodo sobre la cena pascual. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando hablo de los panes ácimos, tenemos que entender la cena que celebraba el pueblo judío para recordar la salida de Egipto. Así que ese es el contexto de los panes ácimos. La cena pascual, que ustedes pueden leerla en Éxodo 12, por ejemplo. Voy a darles la bendición, bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María. Les invito hoy a la vigilia por Pentecostés. Traigan sus mangueras porque se va a incendiar el santuario. Va a venir el fuego del Espíritu Santo. Voy a tener que contratar bomberos. Ánimo, bendiciones para todos. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones en Jesús, José y María.